todo el país. ¿Estarán en riesgo las elecciones en Bolivia? La segunda vuelta en riesgo. ¿Esto a raíz de qué? De todos estos movimientos y denuncias que se han ido registrando en las últimas horas. Incluso un pronunciamiento por parte del presidente Luis Arce, que denuncia un supuesto plan para evitar las elecciones del 19 de octubre. Un supuesto plan desde la Asamblea Legislativa contra la segunda vuelta. ¿Será esto cierto? Le vamos a contar todos los detalles esta noche. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa aquí en vivo con temas que son importantes como este. Hoy habló el presidente, ha llamado un poquito la atención, sí, porque él mismo ha dicho de que evidentemente no está en ese plan de quedarse, de prorrogarse, ¿no es cierto? Y ha advertido, ha denunciado lo que se estaba gestando en la Cámara de Senadores. Además de solicitarle al Tribunal Supremo Electoral la convocatoria a una reunión de los 4 poderes. Exactamente. En nuestro país, incluido el Ministerio Público, para poder analizar y hablar de este tema. Exacto. ¿Cómo estás, Tufi? Buenas noches, ¿cómo estamos, Miriam, Luciana? Aquí, por supuesto, a la expectativa de este tema. El presidente hoy, con todos sus ministros, en una imagen muy llamativa, ha advertido, ha pedido inclusive una reunión de todos los poderes, que además la haga efectiva el Tribunal Supremo Electoral, que evalúa aún si es necesario hacerlo. Todavía están evaluando. ¿Cuál es la causa principal, diríamos? Es un proyecto de ley que plantea la prórroga del mandato de las autoridades, lo que afectaría el propio balotaje según el presidente. Hay gran repercusión política por este anuncio y veremos qué pasa en las próximas horas. Exactamente, o los próximos días, porque por hoy se ha suspendido, se ha postergado. Correcto, se habría retirado dentro de la agenda prevista, ¿verdad? Exacto, pero habrá que ver más adelante. Y este tema del combustible que también está afectando a ver, si estamos con Tufi una vez más, Tufi, estabas comentando ayer que largas filas estabas viendo mientras ibas a tu casa de vuelta. Sí, Miriam, sí, Luciana. Otra vez en Santa Cruz, por lo menos, han vuelto las largas filas, parecido a lo que ocurrió aproximadamente en marzo de este año. Son largas las filas, surtidores que no tienen el combustible, sobre todo gasolina ahora, que es el de mayor consumo citadino, podríamos decir, y hay otros que sí la tienen, pero para conseguirla hay que esperar horas, ya 3 hasta 4 horas. Aquí mismo en el canal, una de nuestras colegas esperó 3 horas para cargar gasolina, así que esto comienza a generar angustia. Al parecer, el anuncio de que tendríamos una semana con 80% de oferta hizo que mucha gente vaya a los surtidores a tomar la previsión de cargar todo el tanque, y esto tiene sus secuelas. Hay filas y también hay surtidores sin gasolina. Así es, Tufi. Nosotros vamos a estar reflejando también la situación con el comunicado que ha brindado YPFB y evidentemente estas repercusiones que tenemos dentro de las estaciones de servicio y los conductores que buscan el combustible para sus vehículos. Exacto, en muchos casos dicen que 9 de 10% por lo menos en Santa Cruz el transporte público está parado porque está haciendo la fila para conseguir el combustible. Y el Ministerio de Economía dice que ellos no tienen por qué entregar dólares, pueden entregar en bolivianos, pero no hay divisas. Ese es el problema para tener combustible. Analizaremos también el tema hoy aquí en vivo, amigos. Bienvenidos. Música para ustedes. Hoy Bolivia habla de... Revisamos, sí. Sí, vamos a ver los temas importantísimos. Atención, porque Arce ha denunciado supuesto plan, ha anunciado que va a dejar el gobierno el 8 de noviembre, que él no piensa prorrogarse. Lo ha manifestado de esa manera. Hoy Bolivia habla de... Fiscalía remite denuncia al Legislativo. Autoprorrogados no serán procesados por vía ordinaria, haciendo atribución o mencionando la ley 044 vigente en nuestro país. Hoy Bolivia habla de, señores, atención, porque el bono Juancito Pinto se va a pagar desde el próximo lunes, el lunes 13 de octubre. Ya no pedirán el carnet de vacunación contra el sarampión. Hoy Bolivia habla de... Renuncia diputado electo de Libre. Velarde fue sindicado por racismo. Estaremos también viendo algunos detalles al respecto. Hoy Bolivia habla de vocal Nancy Gutiérrez presenta proyecto porque quiere llevar la sede del Tribunal Supremo Electoral hasta la ciudad de Oruro. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tengo una consulta en nuestras redes sociales. Es la siguiente, para que usted nos ayude con su votación. ¿Cree que la segunda vuelta electoral está en riesgo? Sí, ¿no? ¿Cómo está la votación hasta ahora? Vamos a verlo. Resultados: por el sí un 65%, por el no un 35%. Con analistas, con especialistas, hablamos del tema a continuación.
El garante de una elección es el Tribunal Supremo Electoral, no es el Tribunal Constitucional. Yo respaldo la posición del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que les ha iniciado un proceso en vía ordinaria porque están usurpando funciones. Entonces estos señores ya deberían de irse. Para nosotros no existe, pues, y muchas normativas no hemos mandado en consulta de constitucionalidad, por lo que no tomamos nosotros como autoridad competente en el Tribunal Constitucional. Lo que no implica que la destitución de estos 5 autoprorrogados que ejercen de manera ilegal, pero además usurpan funciones, no va a afectar en lo absoluto el normal funcionamiento del TCP. No es suspender las elecciones de la segunda vuelta, muy probablemente dar un pasito atrás, pero garantizar limpiamente para que no se clame Lara ni Tuto, hermano presidente. Bueno, y se lo habíamos anunciado y mencionado de manera inicial, el pronunciamiento que ha tenido el presidente Luis Arce denunciando un supuesto plan para evitar las elecciones, para evitar que se realice la segunda vuelta en nuestro país. ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Por qué es que el presidente se ha manifestado de esta forma? Le quiero dar la bienvenida a Edmundo Novillo, ministro de Defensa, que será el vocero oficial quien conversa con nosotros esta noche aquí en vivo. Bienvenido. Muy buenas noches al pueblo boliviano, buenas noches Miriam, buenas noches Luciana. Manifestarle que el día de hoy hemos realizado una evaluación de la coyuntura política y hemos llegado a la conclusión de que se está gestando un golpe a la democracia desde el órgano legislativo. ¿Y esto por qué, Miriam? Nos ha dejado, la verdad, muy preocupados, pero a la vez indignados. Y por otra parte, también quiero decirle que hemos tenido que denunciar públicamente a la cabeza de nuestro presidente y todo el gabinete este plan totalmente maquiavélico que no cabe ni en la racionalidad, no cabe ni en el sentido común, que faltando unos días para que se celebren las elecciones de segunda vuelta, se plantea un proyecto de ley para que se apruebe con dispensación de trámite, con dispensación de reglamento, para cesar, suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ministro, permítame esta intervención. ¿Quién estaría gestando este plan y con qué intención? Estaría gestando, hay que ver los lazos más atrás de quién está, porque quien estaba planteando esta propuesta del proyecto de ley era el senador Benjamín, pero hay que ver quiénes están detrás de esto. Esto es lo que más preocupa. ¿Pero quién cree usted que sea? Porque, hay muchos interesados en que no se lleve a cabo las elecciones. Y entre esos están aquellos que siempre han tenido una conducta antidemocrática, ¿no? Nosotros podemos pensar que hay varios sectores, varios grupos, pero también hay algunos líderes que no han participado en la primera vuelta y ahora sí quieren hacerlo. Entonces, por eso es que se planteaba cesar a los vocales del órgano electoral. ¿Me está hablando de Evo Morales, ministro? Probablemente viene desde ahí, y no solo él, también puede ser otros actores políticos que quieren en realidad volver a participar, quieren anular las elecciones para volver a participar de las elecciones, que se anulen estas elecciones y que se lancen nuevas elecciones y que haya una apertura para todos, decían, absolutamente sin excepción. Inclusive, yo quiero decirle eso, lo que demuestra es que ¿qué iba a suceder si este proyecto de ley se aprobara? Quedaría vacío el órgano electoral, quedarían sin vocales el órgano electoral. Y ahí lo que consideraban ellos es que se debe nombrar nuevos vocales y se debe además convocar a nuevas elecciones, pero además esto planteaban con otro proyecto de ley prorrogarse en su mandato, tanto senadores y diputados, con la finalidad de que
ellos puedan administrar las nuevas elecciones, definiendo quién puede ser el nuevo presidente y un nuevo vicepresidente a través de la sucesión constitucional. Porque si no, no tendría sentido presentar un proyecto de ley para cesar el mandato, para cesar a los vocales del órgano electoral plurinacional. ¿Qué sentido tuviera cuando están faltando unos pocos días? Y más aún intentando camuflar de manera casual o de manera causal que a la vez también estos mismos días se presenta a través del órgano judicial un proceso contra los autoprorrogados a la Fiscalía. Esto llama la atención porque paralelamente también, como para camuflar el tema de los autoprorrogados y también plantear el proyecto de ley para el cese de funciones de los vocales del órgano electoral, esto ya no es casual. Esto ya tiene un objetivo y un fin político. Consiguientemente, en las redes sociales confundían a la población, manifestando que es el presidente Luis Arce quien estaba gestando esta prórroga de mandato, porque él no quería dejar el mandato. Fíjense que inclusive aquellos que han ideado todo este plan estaban en el anonimato, y el que dio la cara fue Benjamín Miguel. Y ahora, ya que lo menciona, ministro, permítame que vamos a escuchar las declaraciones de hoy del senador Pedro Benjamín Vargas, quien ha presentado este proyecto, pero bueno, ha sido retirado de la agenda de hoy. Esto decía y en breve le pido su opinión. No es suspender las elecciones de la segunda vuelta, muy probablemente dar un pasito atrás, pero garantizar limpiamente, para que no reclame Lara ni Tuto, hermano presidente, para que no reclame nuestro colega Paz. Más seguramente él va a salir a protestar, agarrado de unos grupos de personas queriendo hacer respetar si es que va a perder el Rodrigo Paz, hermano presidente. Entonces, hermano presidente, retiro mi solicitud de modificación al orden del día, hermano presidente, y esperamos que la democracia en nuestro país, que todos han esperado, esperemos que este gobierno de Lucho Arce, ayude a dignificar la democracia en nuestro país. Caso contrario, más seguramente él va a estar involucrado también en estas situaciones, hermano presidente. ¿Qué opina de estas declaraciones, ministro? Declaraciones en realidad mentirosas, declaraciones hipócritas, declaraciones demagógicas con la única intención de no querer develar la verdadera causa por el que estaban presentando ese proyecto de ley. Un pasito atrás para ellos era anular las elecciones y realizar elecciones más limpias, más transparentes. Imagínense, eso no cabe ni en el sentido común ni en la racionalidad, porque ¿por qué razones pues querían dejar vacío el órgano judicial para dar un pasito atrás? Realmente esto es un insulto a la inteligencia del pueblo boliviano. Lo importante es que se ha denunciado esto a través de nuestro presidente junto a su gabinete, y lo que se ha logrado es que este senador retire este proyecto de ley que pretendía sobre todo anular las elecciones y vaciando el órgano electoral plurinacional, cesándole en sus funciones. Esa era la verdadera intención. En ese entendido, pues el presidente ha llamado a cerrar filas a todos los bolivianos para que no se pueda concretar y no se pueda además consolidar este golpe a la democracia por el poder legislativo. Y ha convocado y ha pedido que el órgano electoral pueda convocar a los órganos tanto legislativo, judicial como también ejecutivo para poder tratar este tema y todos comprometerse para que pueda respetarse, para que pueda proseguirse, para que pueda continuarse de manera transparente las elecciones de la segunda vuelta. Ministro, le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche y entender claro la postura del gobierno. No, el agradecido soy yo y pues en realidad después ya de que el presidente Arce denuncia, recién senadores, muchos han empezado a pronunciarse y si no se hacía esta denuncia pública probablemente podía haberse perpetrado este hecho
dejando realmente en un gran conflicto a la sociedad boliviana y posiblemente generando inclusive una confrontación entre bolivianos, sembrando caos y sembrando incertidumbre. Menos mal que ahora existe más claridad y estamos más seguros que se va a llevar a cabo la segunda vuelta, y el 8 de noviembre de manera enfática y clara el presidente y firme lo ha manifestado: vamos a entregar la presidencia, el gobierno. Hemos recibido democracia y estos años hemos hecho todo el esfuerzo para preservar la democracia ante intentos de golpes de Estado, ante intentos de sabotaje, de desestabilización, de todo. Y nuestra responsabilidad con la historia y nuestro deber moral es entregar, es decir, democracia, el 8 de diciembre. Muchísimas gracias. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Miriam, sigamos hablando del tema con nuestros invitados. Exacto, tenemos invitados especiales. Estamos con el doctor Williams Vascopé, abogado constitucionalista. Gracias por estar aquí. También está Edwin Cacho Herrera, periodista y analista político. Cachito, muy buenas noches. Pero también tenemos a través del Zoom a José Manuel Ormachea, que es senador electo por la Alianza Libre, a quien voy a saludar y le voy a dar primero paso para que podamos hablar con relación a esto que ha pasado hoy. Y lo acabamos de escuchar. ¿Cómo está, José Manuel? Lo acabamos de escuchar justamente al senador Pedro Benjamín Vargas indicando, sí, dar un paso atrás, ha dicho, para evitar que, ya ha mencionado, a los candidatos que se van a enfrentar el próximo 19 de octubre en el balotaje, para evitar que ellos entren. Entonces creo que estaba clara la figura, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Aló? ¿Me escuchan? Le escucho perfectamente, bienvenido. Muy buenas noches, estimada. Un saludo para todos los panelistas. Bueno, el día de hoy ha sido una jornada exhaustiva donde en la Asamblea Legislativa hemos tenido que desactivar algunas bombas en el sentido figurativo. ¿A qué me refiero? Se ha tratado de establecer a través de la Comisión de Constitución, la comisión mixta entre diputados y senadores, un proyecto para, desde esa comisión, establecer una subcomisión que investigue un supuesto fraude que obviamente no se ha producido, ¿no?, en el pasado 17 de agosto. Esto obviamente lo hemos evitado apersonándonos y convenciendo a los asambleístas que forman parte de esta comisión de que sería una locura, ¿no es cierto?, tratar de frenar el proceso electoral, obviamente por el principio de preclusión, obviamente porque lo que la gente quiere claramente es votar el 19 de octubre, y porque esta era una trama urdida por gente del edismo, sobre todo, ¿no es cierto? La petición fue hecha por el diputado Patricio Mendoza, que es del ala evista, y la presidenta de esta comisión es la senadora Patricia Arce, que también le corresponde a la bancada de el evismo, ¿no es cierto? Por el otro lado, al mismo tiempo se estaba produciendo la sesión plenaria de la Cámara de Senadores, donde se estaba tratando la pertinencia o no del proyecto de ley para cesar a los vocales de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral con argumentos realmente vagos, ¿no es cierto?, a través del senador Pedro Benjamín Vargas, ¿no es cierto?, que también pertenece al ala del androniquismo, ¿no? Al final, Pedro Benjamín Vargas desistió, retiró su proyecto de ley, mas sin embargo, si no hubiera sido por la amenaza de la senadora Claudia Egues, que forma parte de la directiva de la Cámara de Senadores, que le dijo, bueno, si esto no se retira, ¿no es cierto?, yo me salgo de la testera del presidium y los dejo sin quórum, que recién se ha podido lograr que estos dos intentos de golpe institucional al proceso democrático del 17 de agosto se logren por parte del levismo. Sabemos que hay personas, ¿no?, desde el arcismo también, que no es todo el gobierno, sino parte del gobierno del arcismo, gente del androniquismo, por supuesto, gente desde la vicepresidencia también, y gente obviamente que responde a Evo Morales, que estaban muy tentados de que este proceso electoral no se produzca, ¿no es cierto? Desde ese mismo ángulo existen varios otros atentados, diríamos nosotros,
para que el proceso electoral no se produzca, ¿no? Entre ellos, intentar que los vocales del Tribunal Constitucional Plurinacional, los magistrados, cesen sus funciones en este momento. Nosotros obviamente estamos en contra de los autoprorrogados, hay que dejarlo absolutamente claro, no queremos más prórroga, pero en este momento no se puede patear el tablero de manera institucional, de ninguna institución, porque pondría en riesgo el proceso de el 19 de octubre, que es lo que quieren los bolivianas y los bolivianos, que es ejercer su sagrado derecho a el voto. Dirán algunos, no, pues el Tribunal Constitucional es una cosa y el proceso electoral es otra, pero si es que no hay quórum en Sucre, en el Tribunal Constitucional, obviamente podría ocurrir que cualquier persona podría pedir cautelar el proceso electoral, como ocurrió en las elecciones judiciales, es decir, un amparo mediante una sala constitucional departamental de cualquier parte del país, ¿no? Y se frena el proceso y ya no podría haber control constitucional ulterior, es decir, en Sucre, si es que uno quiere mandar a revisar esa cautela, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, este no es el momento. Entendemos que puede haber sido algo benevolente por parte de Saucedo, pero realmente no lo vemos como el momento. El nuevo gobierno y la nueva asamblea son los encargados de reformar la justicia, de cambiar lo que se tiene que cambiar en el aparato judicial de nuestro país, no las autoridades salientes, sino las autoridades entrantes. Bien, Tufi. Sí, buenas noches a los tres invitados. Para el doctor Vascopé, una pregunta, doctor. Ha dicho el ministro de Defensa hace unos minutos que si no hubiese ocurrido la denuncia del presidente Arce con todos los ministros presentes, probablemente el proyecto de ley para suspender a los vocales electorales continuaría. Una vez retirado, ¿usted cree que ya se diluye esta incertidumbre o no en relación al balotaje? Tufi, ¿cómo está? Buenas noches, amigos de Bolivisión, un gusto estar con ustedes. A ver, creo que ha sido una sorpresa hoy enterarnos de que se pretendía llevar adelante un proyecto de ley de suspensión de los vocales electorales, que obviamente eso tiene mucha importancia en esta coyuntura y a 2 semanas de las elecciones, a lo que son los autoprorrogados. Los autoprorrogados, yo ya tengo mi criterio, que hace mucho tiempo lo he indicado, deberían irse hace tiempo, pero ya el Tribunal Electoral, o sea, sería una impertinencia y una torpeza llevar adelante ese proyecto, porque lo que el país está esperando es llegar a las elecciones, que venga el nuevo gobierno y empiece a solucionar todo el desorden que ha provocado el masismo radical. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado en estas 2 semanas de algunos sujetos que a título de defender la democracia, la transparencia, quieran hacer alguna aventura de querer hacer suspender las elecciones. Pero este título de mantener y permitir que venga un nuevo gobierno con las elecciones no debe socapar a actuares nefastos y oscuros como es de los autoprorrogados, pero sí se debe defender la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral. La Constitución les da un mandato al Tribunal Supremo Electoral de 6 años, 6 años, ¿sí? Y es estos 6 años que se deben cumplir. Es más, si a título de un fraude querían implantar este proyecto de ley, ¿sí? Obviamente eso es una situación inclusive hasta de inconstitucionalidad. Pero son cosas que se van a ir dando en estas 2 semanas, acuérdense, y no va a faltar los tirabombas que vayan a poner en entredicho las elecciones. Lo cierto es, Tufi, que este país necesita ir a elecciones. Nos guste o no nos guste, tenemos 2 frentes, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. El pueblo decidirá por cuál votará y la vía para este país es la democracia. Nos tenemos que acostumbrar a que la voluntad popular mediante la Constitución se vaya a respetar y no suframos lo que ha pasado recientemente, autoprórroga de ciertas autoridades, actuaciones nefastas, más atrás vamos, es derecho humano reelegirse indefinidamente, y todo ese carnaval grosero ha provocado inclusive que casi nos vayamos a una suerte de confrontación o guerra civil entre bolivianos. No creo que haya otro aventurero con algún otro argumento, pero obviamente, posiblemente hoy día haya sido un intento. Mañana puede ocurrir otra cosa, pero no se va a permitir aquello. Pero ojo,
Una cosa es el Tribunal Supremo Electoral, que es importante por la coyuntura en este momento, ¿sí? Y otra cosa son los autoprorrogados, que esos ciudadanos ya deberían irse. Y además, aunque se fuesen o cesaran en sus funciones los del Tribunal Constitucional, los autoprorrogados, no está en riesgo las elecciones que se vienen, que se tienen que dar, Tufi. Bueno, no está en riesgo, pero lo que hoy ha pasado, querido Cacho, creo que ya es una alerta, ¿no es cierto? Por el momento se ha suspendido o se habría postergado, digamos, este intento de cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, pero me quedo con lo que acaba de decir el doctor Vascope. Cuidado con esos tirabombas, ¿cómo lo ves tú? Yo tengo una interpretación un poquito distinta, saludándote, Miriam, Luciana, ¿cuál, a ver? Querido Tufi. Es la siguiente. Estamos parados al borde del precipicio en términos económicos. Prácticamente ya estamos en un proceso de estanflación. La inflación parece que va a aproximarse al 20% cerrando el 2025. Hay muchos problemas muy graves en el tema de la provisión de combustibles. Hay encarecimiento de los productos. ¿Y el gobierno qué es lo que dice? Han subido las reservas, estamos por encima de los 3.000 millones de dólares. Claro, como que la situación estaría bien. Claro, dice, no vamos a llegar a los 2 dígitos pasando el 20%, porque la inflación está estancándose en el 18%. O sea, como queriendo decir, está grave la situación, pero estamos haciendo tan bien las cosas que no nos vamos a ir a ese precipicio. Estamos parados al borde, pero no vamos a caer a ese hoyo profundo. Y en la parte política, hoy ha sucedido exactamente lo mismo. Están queriendo mostrar como que el gobierno de Arce es el adalid de la defensa de la democracia. O sea, ¿tú no crees lo que ha dicho el presidente el día de hoy? No creo. Porque ¿quién es el padrino de los prorrogados? Políticamente. ¿El gobierno? Es pues Luis Arce, es el gobierno. Y ahora resulta que los acusa, dicen hay un plan de prorroguismo, hay un plan para golpear a la democracia, cuando él ha sido el que los ha padrinado políticamente a estos señores que ya están casi 2 años. ¿Qué crees entonces que está pasando? ¿Que este es solamente una pantalla? Son artificios para el 8 de noviembre. Para decir, estoy entregando el país con estabilidad política, con estabilidad económica. Hay problemas, pero lo hemos hecho tan bien, que ahí está. Ni siquiera nos estamos yendo al precipicio. Esa es mi humilde interpretación. ¿Tufi? Sí, voy a recurrir al diputado Ormachea por un tema que le compete ya a la Asamblea Legislativa. Hoy se derivó prácticamente esta denuncia que hizo el presidente de la Suprema contra 5 magistrados prorrogados, se lo ha derivado a la Asamblea Legislativa. ¿Se trataría ya en lo que queda de esta gestión el tema, diputado Ormachea? No creo. Bueno, se lo ha derivado como proposición acusatoria para juicio de responsabilidades, es lo que entendemos, ¿no? Por parte del Ministerio Público. Saludamos la tarea del Ministerio Público, que ha emitido un comunicado en su momento indicando de que no va a permitir que el principio de preclusión básicamente sea roto, ¿no es cierto? Y que vayamos a una elección sin mayores problemas. Eso lo ha demostrado cuando han denegado la denuncia de Beckhauser, por ejemplo, que era muy peligrosa, ¿no es cierto? Por el otro lado, también saludamos obviamente que el Tribunal Supremo Electoral no haya sucumbido ante estos embates, ante estas amenazas, ¿no es cierto? Donde obviamente se trataba, con un informe de un supuesto fraude, tratar de descabezarlos a través de la Asamblea Legislativa, en el Senado y también en diputados. Sigue habiendo peligros, estimado. Sigue habiendo el peligro, por ejemplo, del proyecto de ley de la senadora Silvia Salame, que la senadora Salame está del lado del gobierno hace tiempo atrás, ¿no es cierto?, a pesar de que entró por la banca de Comunidad Ciudadana, para justamente descabezar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Sí hay le digo al panel, sí hay un peligro con el tema del Tribunal Constitucional. Nosotros no estamos de acuerdo con la autoprórroga, por supuesto. Nosotros somos los primeros que hemos peleado durante 5 años para sacarlos. Nosotros hemos presentado la ley 075 para sacarlos, que no la ha aprobado, no la ha terminado de aprobar el presidente Arce, ¿no es cierto? No la ha puesto en vigencia, pero en este momento es muy peligroso. Se queda sin quórum el Tribunal Constitucional por alguna razón y peligran las elecciones. Cualquiera puede meter un amparo ante una sala constitucional, como ha ocurrido en las elecciones judiciales, y no hay control después de constitucionalidad de esa decisión por parte de
Sucre, ¿no es verdad? Entonces, por supuesto que hay un problema ahí. En todo caso, también hay que hacerle entender que la composición del Tribunal Constitucional está politizada, ¿no es cierto? Hay pues miembros del Tribunal Constitucional que obedecen a Evo Morales, y Evo Morales los puede hacer renunciar para que no haya quórum en estos momentos y obviamente descabezar a la institución. Por ejemplo, la señora Vilca, ¿no? La magistrada Vilca de Potosí responde claramente a Evo Morales. La pueden hacer renunciar en un santiamén para generar una inestabilidad a días del proceso electoral. Nosotros pensamos que no debería tocarse eso, ¿no es cierto? En todo caso, lo de Saucedo me ha llamado un poco la atención, ¿no? Pues, tomando en cuenta que ha cohabitado, ha convivido con el Tribunal Constitucional durante todo este tiempo en el que está en el cargo, y recién a 10 días de la elección se le ocurre pronunciarse. Es un poco curioso, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no dijo nada antes? Ese es el tema. En todo caso, hace bien el Ministerio Público de derivarlo a la Asamblea Legislativa, porque ahí corresponderá convencer a, obviamente, la mayoría de los asambleístas en que este tema no se toque en este momento, ¿no es cierto? Porque evidentemente correría peligro la elección. Y como bien dice Cacho, ustedes saben que en los próximos días, en los próximos 3, 4, 5 días no va a haber gasolina en nuestro país. No va a haber nada de gasolina, no se va a importar ni una gota de gasolina. Eso va a generar mucha crispación. Si se genera esa crispación y aparte se trata de socavar el proceso del 19 de agosto, donde la gente está expectante de que este gobierno se vaya de una vez por todas, ¿no es cierto?, para hacer una transmisión de mando ordenada como corresponde y devolvernos a la democracia plena, que es lo que todos estamos buscando desde hace 20 años, realmente la cosa se va a poner fea y no queremos que se repita algo como el 2019, por supuesto. Ojalá que no. Estamos con el doctor Williams Mascopé. A ver, doctor, hay otro detalle también que hay que llamar a la atención, porque en diciembre tienen que ser cambiados los vocales del Tribunal Supremo Electoral y hasta ahora no hay ningún movimiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Dónde está la responsabilidad? Evidentemente ahí me callo. Bueno, su mandato de los vocales es 6 años y la misma Constitución indica que no es posible la reelección. En palabras, no puede haber una prórroga como lo han hecho los autoprorrogados. Claro, no puede. Y hay elecciones en marzo. Exacto, pero bueno, yo creo que la primera tarea que va a tener que encarar el nuevo Parlamento, y le puede dar el tiempo, es justamente llevar adelante la selección de estos vocales, por la importancia que tienen para las subnacionales. Claro. Pero también van a tener que acelerar los tiempos como para ver la posibilidad de que no fracase las subnacionales, las elecciones subnacionales. Pero también eso está aprovechando el Tribunal Constitucional de los autoprorrogados, los 5 autoprorrogados. Insisto, y un poco calmo la angustia de Manuel, un saludo a Manuel, pero las acciones de amparo constitucional no se ven en sala plena, se ven en una sala determinada. O sea que, aunque presenten un amparo y pidan medida cautelar, tranquilamente, ¿sí?, se lo puede revertir eso. Por eso que quisiéramos ver si estos autoprorrogados realmente dicen que no van a llevar adelante ninguna acción que ponga en riesgo las elecciones. Porque el magistrado de la Suprema, Saucedo, no creo que haya lanzado así de aventura una denuncia penal. Hay algo ahí que nosotros no sabemos, que ni la prensa ni nosotros hemos entendido algo. Posiblemente haya existido alguna intención de los autoprorrogados en más bien en poner en riesgo las elecciones. ¿Y ellos por qué quieren llegar? Yo ¿por qué vengo de los vocales electorales a los del Tribunal Constitucional? ¿Por qué? Porque estos están pensando pasar el enero del 2026, llegar ahí, y obviamente por ley del régimen electoral no puede haber 2 elecciones de carácter nacional, entonces van a quedar todo el 2027 los autoprorrogados, y es tentación, sea para los tutistas o sean para los de Paz, Rodrigo Paz, que tengan un tribunal tan servil como este, que son de los autoprorrogados, Miriam. O sea, han visto cómo el Poder Judicial y los magistrados autoprorrogados se han puesto al servicio del gobierno que estaba desde Evo Morales, pasando por Yanine, entrando a Arce Catacora. Esos se ponen al mejor postor político que les vigile sus intereses. Y hay otro tema. Y la doctora Silvia Salami inclusive lo dijo.
hay serias sospechas de que hay un circuito oscuro dentro del Tribunal Constitucional. Un círculo político vinculado. Juntamente con otros operadores judiciales y abogados, que se sospecha de por qué llega siempre ciertos casos entre políticos y cosas complejas del ciudadano a las salas de los autoprorrogados. O sea, ¿qué es eso? Yo tengo ciertas sospechas, pero son sospechas, porque la corrupción no te deja pues factura, Miriam. Hay algo oscuro allá adentro en el Tribunal Constitucional, aparte de querer autoprorrogarse hasta el 2027, pero estos sujetos ya están aprovechando esa benevolencia de la Constitución en autoprorrogarse. La Constitución, Miriam, Cacho, Manuel, Tufí, en ningún lado indica que los magistrados del Tribunal Constitucional pueden interpretar la Constitución o el espíritu prorrogándose ellos indefinidamente. No está eso ni en los informes de la Asamblea Constituyente. Y lo que estos magistrados autoprorrogados pueden hacer, inclusive pueden estar en una suerte de estar queriendo transar algo con el nuevo gobierno que viene. El nuevo gobierno que viene va a entrar con la billetera vacía y va a tener serios problemas, Miriam. Entonces no es garantía pues que estén estos magistrados. Otra cosa son los vocales electorales, es otra cosa eso. Muy bien. ¿Tu fin? Sí, Cacho, bueno, un punto. Hoy el presidente pidió que el Tribunal Supremo Electoral llame a una cumbre urgente por esta amenaza que había, dijo él, un golpe a la democracia, inclusive desde el legislativo. ¿Se justifica esa cumbre que pide el presidente Arce, considerando que ya se retiró el proyecto de ley? ¿No crees que ya se diluyó la zozobra o se justifica definitivamente una cumbre urgente? Gran pregunta, querido Tufí, porque primero que demuestra la enorme debilidad del presidente. Imagínate recurriendo a otro órgano para hacer una cumbre. Si era tanta su preocupación porque la democracia estaba pendiendo de un hilo, él es presidente de uno de los órganos de poder y él podía haber convocado al presidente del legislativo, al presidente del electoral y al presidente del órgano judicial. Pero claro, de carambola se la quiere pasar al órgano electoral. Y bueno, tú lo has dicho, ya prácticamente se ha desactivado esta especie de zozobra que hubo en estas últimas horas en torno a este tema, así que no tiene mucho sentido ya la realización de una cumbre. Pero lo que llama la atención es que ni siquiera tiene la posibilidad, Luis Arce está tan desacreditado de poder llamar él a una cumbre de los órganos de poder. Tiene que recurrir a otro para que haga esa tarea. Gracias, Cacho, por haber venido. Muchísimas gracias, doctor Vascopé. Lo mismo al senador electo José Manuel Ormachea por haber estado con nosotros esta noche conversando con relación a esta temática que sí, en las últimas horas ha generado muchísima repercusión. Hace instantes y cuando hemos arrancado este programa aquí en vivo hablábamos del abastecimiento de combustible, de las filas que nuevamente se van registrando en las estaciones de servicio, al margen de mencionar que sí, el tema diésel ha sido complicado durante todos estos meses. Las filas prácticamente han sido regulares en diferentes estaciones de servicio, pero Yacimientos ha brindado un comunicado mencionando algunas dificultades que se iban a generar para no tener un abastecimiento al 100% del combustible. Le quiero dar la bienvenida a Ramiro Echalar, gerente de comercialización de YPFB, para que esta noche pueda hablarnos de este tema. Bienvenido. Muy buenas noches, Luciana. Gracias por la oportunidad de poder informar de mejor manera también la situación que tenemos en nuestro país respecto al abastecimiento de combustibles. ¿Qué es lo que está pasando? Parte del comunicado indicaba que el abastecimiento no iba a poder ser al 100%. Sí, evidentemente la situación del abastecimiento en nuestro país hace varios meses es difícil. Básicamente tenemos el problema de la disponibilidad de divisas para el pago del combustible que importamos para nuestro país. Eso repercute directamente en todo lo que es la comercialización normal hacia todas las estaciones de servicio que hay en nuestro país, a los clientes directos, a los gracos. Y estas últimas semanas no hemos podido hacer el pago de todos los compromisos que se tienen. Y esto ha repercutido en una medida que se ha tenido que tomar de ajustar los despachos hasta un 70% en algunas plazas que tenemos en nuestro país. Nosotros necesitamos alrededor de 65 millones semanales para garantizar
un 100% de abastecimiento, esto hablando siempre de gasolina y diésel, no se han estado cumpliendo estos pagos y bueno, se ha tenido que tomar esta medida de recorte, justamente esperando que hasta el día viernes haya un compromiso que podamos ya resolver esta situación y retomar nuevamente el 100% de despachos. Usted me dice que en estas últimas semanas no se ha podido cumplir. ¿Cuántas semanas se tiene ya esta situación en el país? Y la solución viene, me dice, evidentemente a partir del tema de divisas, pero ¿cuándo? Son 2 semanas que no hemos podido recibir el 100% de los montos que estaban comprometidos. Esto ha ido, como le digo, repercutiendo en las entregas normales y nos vemos con volúmenes que no son suficientes para poder entregar. Hasta antes de las 2 semanas veníamos de un periodo de más de 2 meses ya al 100% de gasolina, que prácticamente habíamos anulado todas las filas. En diésel evidentemente habían filas, pero ya eran en menor cantidad. Incluso en algunos departamentos se habían reducido al mínimo, ¿no? Entenderán que estamos condicionados y vamos a seguir condicionados a una disposición de divisas, ¿no? Ya sea a través del Ministerio de Economía, Banco Central, Banco Unión, todas las entidades financieras que están comprometidas en esta responsabilidad de conseguir divisas, y también estamos pues necesitando algún crédito que tarde o temprano se va a tener que dar para poder de alguna manera normalizar la provisión de combustibles, ¿no? ¿Cuánto se debe en este momento, en estas últimas 2 semanas que me dice y me indica que no se ha podido cumplir con los pagos? ¿A cuánto asciende la deuda que tiene el país? Entiendo que nos han depositado de los 65 billones alrededor de 25 a 30 millones. Entonces, esa diferencia justamente es lo que nos está afectando, ¿no? Pero esto igual es semanal, entonces si nosotros no podemos saldar los compromisos que se tienen, seguro en el tiempo también va a haber mucho mayor problema, pero confiamos que el compromiso que has asumido, que hasta el día viernes vamos a tener nosotros todo en orden, y inmediatamente después activamos todo lo que es la logística a través de yacimientos. Tenemos, como os digo, proveedores listos para entregar el producto, tenemos contratos con las cisternas, en fin, tenemos toda la logística lista para que nosotros, una vez tengamos el combustible. Don Ramiro, y si no se aprueban los créditos, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir en este problema, ¿no? Hasta que algún momento lleguen a un acuerdo todos los que legislan nuestro país y podamos ver ya una solución integral a todo el problema. Mientras tanto, vamos a seguir en esta situación. Tarde o temprano tenemos que ponernos de acuerdo y dar una solución definitiva a este problema, ¿no? Disculpe la consulta y lo hago por el profesionalismo suyo y la experiencia que tiene dentro de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Cuán sostenible va a seguir siendo esta situación? Hablando ya de los próximos gobernantes que puedan asumir otras medidas. Va a depender mucho de la visión que se tenga, ¿no? En esta gestión se ha determinado mantener todo lo que es subsidios y no hacer un cambio, llamemos drástico, a todo lo que es el tema de abastecimiento de combustibles. Entonces se han hecho todos los esfuerzos necesarios para garantizar estos precios. Evidentemente no estamos pudiendo sostener este tema de los precios de la subvención. Como le digo, hay que ser muy cautos también al momento de plantear alguna solución. Como sabrán, por ejemplo, nosotros tenemos algunas alternativas como el diésel ULS que se ha planteado, que son precios diferenciados para el sector productivo, que justamente hemos actualizado los precios, y al actualizar siempre hay un sector que rechaza los incrementos y hay otro que lo acepta, ¿no? Entonces seguro hay que tomar el tiempo necesario, el análisis necesario para tomar alguna medida que realmente vaya a liberar este problema que tenemos. ¿Cómo suspender la subvención? Dependerá, como le digo, del análisis que se haga, ¿no? Va a depender mucho del análisis, porque hay muchos sectores que están de acuerdo con liberar la subvención y otros que no. Entonces hay que llegar a un consenso y hay que también tomar una medida. Bueno, ya es más un criterio personal que realmente sea eficaz y no genere mayores problemas, ¿no? Le agradezco mucho, señor Echalar, por habernos acompañado esta noche. Muy amable, gracias. Que le vaya muy bien. La postura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la gerencia de comercialización, conversando con nosotros, Tufi, entendiendo que hay diferentes sectores también en Santa Cruz que se están viendo sumamente perjudicados por el abastecimiento de combustible. Sí.
sectores productivos del país, podríamos ya decir, Luciana. Nos referimos ahora a los arroceros del Beni, por ejemplo. Estamos con el vicepresidente de la Asociación de Arroceros de Beni, que es el señor Carlos Montaño. Carlos, buenas noches. ¿Le está impactando a su sector en Beni la falta o, en todo caso, la oferta limitada de diésel fundamentalmente? Muy buenas noches. Acabo de escuchar ahorita la entrevista. Preocupante para nosotros porque en este momento ya estamos nosotros en plena siembra, estamos más o menos de un 25 a un 30% recién. Esa noticia para nosotros no nos cae como un balde de agua fría. En ese sentido, ¿cómo está ahora el abastecimiento? ¿Desde cuándo están sufriendo el hecho de que no esté en un 100% la oferta? En este momento, los cupos llegan más o menos a los surtidores como estaba planificado, pero el problema son los revendedores y hay surtidores que se prestan a aprovechar la situación, ¿no? Entonces eso es el tema más preocupante en este momento en el Beni, porque se han proliferado las tarjetas ya como naipes así. Les han dado, digamos, al que tiene su carpintería, le han dado al que tiene su restaurante, entonces, y no llega pues a donde debe llegar el combustible en este caso, ¿no? Usted menciona que hay reventa. Por ejemplo, ¿a cuánto se está vendiendo el diésel, el litro de diésel? Mira, no sabemos si vamos a ir a parar al surtidor a fiscalizar o vamos a trabajar en nuestros campos. El diésel en este momento está entre 9 a 12 bolivianos. Ahora, en la reventa. Sí. Usted nos dice que solamente han avanzado el 30% de la campaña agrícola de verano. ¿Cuál es en ese sentido la urgencia en cuanto a volumen de litros? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo pretenden encarar si no reciben el 100%? Año pasado ya nos quedamos ya con campos sin sembrar nosotros ya, año pasado. Hay compañeros, socios que llaman llorando, ya, ¿qué vamos a hacer, compañero Carlos? ¿O qué solución hay? Ya no se puede, nosotros ya no podemos decir nada. Nos hemos reunido con YPFB Regional Beni, con ANH, Sustancias Controladas. Le sugerimos que hagamos controles, pero parece que ya lo botaron la toalla, ya les importa todo. O sea, prácticamente estamos en este momento solitos, ¿ya? Porque yo hoy día, por ejemplo, llamé para denunciar un caso de carguío de diésel, ¿ya? Porque hay, ¿cómo le puedo decir? Hay listas en los surtidores, pero algunos dueños de los surtidores, o sea, ellos se lo venden. No sé si me entiende. Sí. Y bueno, ¿a quién le hizo la denuncia y por qué no fue atendido? Yo llamé a la jefa regional de aquí del Beni, a Romina, lo llamé porque yo estuve en el campo también, me pasaron fotos nomás y claro, ¿no? O sea, verídicos, evidentes, ¿no? Pero no me contestó, entonces es eso lo que pasa, ¿no? Entonces, como no contestan, nosotros no podemos, porque ellos son los verdaderos fiscalizadores, pues es ANH, todo el mundo sabe, ¿no? Muy bien, le agradezco su testimonio de lo que pasa con los arroceros en Beni, señor Carlos Montaño. Hasta una próxima. Muy amable, gracias. Bueno, así, Luciana, se sufre en un sector productivo de Beni, arrocero. En Santa Cruz también ya han expresado hace tiempo atrás lo que está pasando con la caña, con la soya y otros productos que encaminan a desarrollar ya la campaña agrícola de verano, que es muy importante, Luciana. Bien, Tufisi, claro, entendiendo por supuesto esta preocupación latente que tienen sectores productivos a nivel nacional, pidiendo que pueda regularizarse esta situación que no es de ahora, no es de hace una semana, sino que venimos ya con esta situación desde hace bastante tiempo en el país. Bueno, sigamos hablando de temas económicos porque el Banco Mundial ha presentado un informe y advierte con problemas económicos para nuestro país. Sí, vamos a continuar hablando de economía. Ahí le presento un pantallazo de esta información que se ha presentado, que son perspectivas de crecimiento para la región según el Banco Mundial.
y claro, el análisis que se tiene en cuanto a la región y la situación de Bolivia. Está con nosotros el analista Omar Velasco, nos acompaña Miriam esta noche de manera presencial para poder ayudarnos a entender. Bienvenido. Muy buenas noches, Miriam. Muy buenas noches, Luciana. Para mí un placer estar aquí en Bolivisión. A ver, este informe que ha dado el Banco Mundial es realmente preocupante porque está indicando que Bolivia durante los 3 años consecutivos, a partir de hoy hasta el 2027, va a tener un decrecimiento económico. ¿Eso qué va a significar? Es decir, todos hablan ya de una estanflación, es decir, nuestra economía no va a crecer, es todo lo contrario. Lo que el informe del Banco Mundial está reflejando es que la economía mundial está creciendo menos, hay una desaceleración, pero América Latina es la región que menos va a crecer en el mundo. América Latina. América Latina, pero lo preocupante es que en ese informe demuestra que tanto Haití y Bolivia son las únicas 2 economías de la región que tienen un crecimiento negativo. Ahora, aquí hay 2 cuestiones. Por un lado, llama la atención que es la primera vez que un organismo internacional proyecta un dato de una proyección negativa de crecimiento más allá del año de la pandemia que hemos tenido. Entonces, pero a mí lo que también me llama la atención es que este mismo organismo el mes de junio ha mostrado una proyección para Bolivia para los 3 años siguientes de crecimiento de 1%. Hoy el dato que está mostrando, y tú lo has dicho muy bien, es una caída de la producción, incluso de manera creciente, de 0,5 a 1% y casi 1,5 el año 2027. ¿A qué se debe este cambio en las proyecciones tan importantes? Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido entre el mes de junio y octubre? Son las elecciones. Y lo que básicamente yo estaría intuyendo en estas proyecciones de este organismo internacional es que ya está preveyendo que vamos a tener con el nuevo gobierno un cambio de política económica que va a implicar ajustes macroeconómicos muy fuertes, y eso se va a traducir necesariamente en una situación de contracción económica. Entonces, lo que vamos a tener los bolivianos en realidad, si los datos del Banco Mundial se llegan a cumplir, es una recesión económica que implica un achicamiento del aparato productivo, un menor crecimiento económico, pero no es un sector económico que está disminuyendo, como podría ser hidrocarburos, que viene cayendo hace cerca de 10 años, sino es una caída generalizada. Y el riesgo, termino con esta idea, es que pasemos de una situación de recesión a una situación de estanflación, en la cual recién vendría la estanflación, o sea, donde se pararía totalmente nuestra economía. Además de la contracción económica que podría darse, vamos a tener una espiral inflacionaria que ya lo estamos sintiendo. Varios analistas coinciden en que ya estamos en un momento de estanflación. En realidad todavía los datos oficiales del gobierno no se han conocido, son proyecciones lo que tenemos, pero intuyendo de manera correcta, efectivamente hay una situación de estancamiento con inflación. Ahora, la pregunta es ¿por qué está decreciendo la economía, Luciana? Y para responder a esta pregunta lo que hay que ver es que la demanda interna en realidad se ha ido contrayendo. Mira, 2/3 partes del PIB están constituidos principalmente por el consumo de los hogares. Lo que hemos tenido en los últimos 12 meses es una contracción del consumo en términos reales, y esto se debe principalmente a las presiones inflacionarias, porque hoy la pérdida del poder adquisitivo del dinero se está traduciendo en menor consumo de los hogares. Y eso hay que añadirle, por supuesto, el tema de la menor ejecución de la inversión pública por falta de financiamiento, que es otro de los factores. Finalmente está la contracción de la demanda externa, porque también lo que se advierte en los números es una caída moderada, pero caída de las exportaciones y las importaciones. Por tanto, este es un panorama bastante complejo donde se viene un 2026 más inflacionario y al mismo tiempo recesivo. Un gran reto para quienes van a asumir las riendas de este país, ¿cierto, Omar? Permíteme que vamos a ir repasando parte de este informe que ha presentado el Banco Mundial, estas proyecciones, mientras saludo también a Luis Fernando Romero, analista económico que desde Tarija nos acompaña. Por favor, producción, pongamos en pantalla nuevamente la imagen de este informe presentado y estas proyecciones. Bolivia el 2022 3.6, ¿verdad? Le estoy hablando de estas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto real. El 2022 3.6, 2023 3.1, 2024 0.7, 2025 0.6. Claro, son los estimados. 0.4 para el próximo año y el 2027 un menos 1.5. Luis Fernando, ¿qué dices tú? Bueno, como economista y como cualquier ciudadano del país, obviamente apenado, triste y además creo que con unas expectativas poco positivas
un escenario que, si es que esperamos los resultados del crecimiento económico, y eso es lo raro, y me llama poderosamente la atención que hasta la fecha, antes que nada, buenas noches Miriam, Omar, Luciana, mil disculpas, he sido mal educado. Me preocupa que hasta la fecha el INE, ya casi llegando a mediados del mes de octubre, no tengamos datos todavía del dinamismo de la economía boliviana en la gestión 2025, ni siquiera del primer trimestre. Y eso para mí es algo que no te permite corroborar técnicamente con datos oficiales que estamos en esta inflación, pero todo apunta a que sí, con los resultados que se ven de manera evidente en una economía que tiene serios problemas de liquidez financieros, que no garantiza para nada la provisión de carburantes, que sigue con un proceso inflacionario importante, a pesar de que estadísticamente ha bajado, pero eso no se percibe en los bolsillos, y una sensación de que el dólar todavía va a ser muy volátil. Esto creo que es una noticia que redondea en este informe, donde lastimosamente el Banco Mundial pues solamente está corroborando las sospechas de una economía que está entrando en un posible proceso recesivo, porque obviamente esto se puede revertir dependiendo de las medidas gubernamentales que implemente a partir del 8 de noviembre el nuevo gobierno, pero comenzar con un decrecimiento ya del 0,5% el año 2025, 1,1% en la gestión 2026 y 1,5% la gestión 2027, te da a entender de que va a ser una economía que produce menos, genera también menos rentabilidad para el sector público y privado, y además va a generar también menos posibilidades para satisfacer las necesidades de las personas. Es decir, va a empujar a más gente a la pobreza y además al subempleo, a la informalidad, en una situación donde va a ser una tarea difícil. Tenemos indicadores que no son nada favorables. Y de hecho, si sumamos aquí el déficit fiscal ya de 11 años consecutivos, una deuda pública que supera tranquilamente el 80% del Producto Interno Bruto, reservas internacionales netas que hasta el mes de septiembre apenas había 103 millones de dólares, que te abarca solamente para 20 días o menos de importación de carburantes, y una en sí cantidad de variables que te indica de que la situación es bastante compleja. Creo que ya debemos dejar un poco el tema político y en este momento enfocarnos qué vamos a hacer como bolivianos y qué van a hacer los nuevos gobernantes ante una situación que no va a dar tregua y donde tomar malas decisiones o decisiones poco pragmáticas nos pudiese llevar a una situación mucho más difícil, inclusive a los mismos pronósticos que hizo recientemente el Banco Mundial. ¿Tufi? Sí, Omar, ante esta perspectiva que ha mencionado de cifras negativas el propio Luis Fernando Romero y el Banco Mundial previendo un decrecimiento del PIB en los próximos 2 años, dicen algunos que se justifica con mayor fuerza unas medidas de shock, no sé, el levantamiento de las subvenciones y al mismo tiempo ya la búsqueda urgente de recursos desde el exterior o endeudamiento. En todo caso, ¿cuál cree Omar que deben ser las medidas que debe tomar de manera inmediata el próximo gobierno? Muy buenas noches, Tufi. También aprovecho para saludar a mi querido colega Luis Fernando. Bueno, yo lo que veo, insisto, de que las proyecciones del Banco Mundial lo que están reflejando en realidad ya son los costos del ajuste, porque lo que se advierte en esas proyecciones es que el crecimiento económico, en lugar de recuperarse, va a empeorar cada vez más. Y esto se debe básicamente a lo que tú mencionabas, porque es fruto del cambio de gobierno y del anuncio de políticas que ya han anunciado los candidatos, porque más allá de estas diferencias aparentes que hay entre los presidentes y los vicepresidentes, los encargados de llevar adelante los temas económicos han coincidido básicamente en que van a realizar políticas de ajuste de shock para poder estabilizar la economía. Y estoy hablando de que va a haber una política de shock del gasto, porque van a reducir el déficit fiscal a la mitad, una política de shock al tipo de cambio, porque en el afán de reducir la brecha cambiaria, unificar el tipo de cambio, van a provocar una devaluación de la moneda nacional y por supuesto van a provocar también una política de shock monetaria, porque van a restar financiamiento al sector público. Estas medidas, Tufi, se van a traducir
necesariamente en un incremento de la inflación, porque cuando levanten el precio de la subvención a los combustibles, necesariamente se va a incrementar los precios de la canasta básica familiar. Y cuando haya, por supuesto, una contracción del gasto público, eso se va a traducir en menor crecimiento económico. Consecuentemente, lo que yo advierto es que estas políticas de ajuste que se van a implementar, en realidad van a acentuar este proceso ya de esta inflación que estamos viviendo en la economía. Por tanto, para evitar esta situación, lo que se tiene que tener es una clara lectura de la situación económica. El principal problema de la economía no es el déficit fiscal, sino es la productividad, es la caída en la oferta productiva, lo que está generando escasez de dólares, escasez de combustibles, y es ahí donde se tiene que atacar como principal prioridad. Gracias, Omar, por haber estado con nosotros esta noche. Lo mismo a ti, Luis Fernando. Me quedo pensando en lo que dijiste. El proceso recesivo sí podría revertirse. El asunto es cómo. A ver si podemos conversar en otra oportunidad sobre este tema. Muchas gracias a ambos. Luciana. Y anoche hubo problemas importantes en la Feria de las Citas, un accidente con una rueda de la fortuna de juegos mecánicos. Esto ha generado respuestas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Estamos justamente con Boris Peñalosa, que es vocero de la Alcaldía, como director general de Administración Tributaria de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Señor Peñalosa, buenas noches. ¿Qué determinación ha tomado la Alcaldía en relación al accidente ocurrido con uno de los juegos mecánicos instalados en la Feria de las Citas aquí en el Cambódromo? Muy buenas noches, Tufi, un gusto conversar contigo. Informar a toda la ciudadanía que el último informe que tenemos hasta las 8 de la noche es que solamente existen tres heridos Bueno, permítame que enseguida vamos a tener más detalles de esta información en Santa Cruz, entendiendo que ya ha habido un pronunciamiento por parte de las autoridades municipales. Desde el Consejo también se ha anunciado que van a iniciar una investigación por estos videos que se filtraron a través de redes sociales, incluso mostrando cómo estos juegos mecánicos estaban de alguna manera intentando refaccionarlos con cintas que, con masking, como quiera usted llamarlo, ¿verdad? Y en redes sociales la gente había denunciado esto momentos antes de que suceda esta tragedia. Tufi, vuelvo contigo, por favor, para obtener más detalles. Sí, Luciana, volvemos con Boris Peñalosa. Retomamos, Boris, este contacto. Tuvimos un pequeño percance, pero ya estamos de vuelta. Nos estaba relatando usted sobre el balance de heridos, que no han habido un número grande, pero igual finalmente hubo heridos. En todo caso, ¿qué decisión van a tomar en relación a ya quienes reclaman que se haga mayor control de los juegos mecánicos, que aquí pudo haber una falla? Hay videos que se han difundido donde aparentemente algunos de estos juegos mecánicos, no sabemos si puntualmente estaba utilizando cintas adhesivas para cubrir ciertas carencias. ¿Cuál es su versión al respecto? Bueno, Tufi, un gusto saludarlo. Nuevamente quiero informar a toda la ciudadanía. En resumen, que los señores quienes organizan las Salacitas anualmente presentan su requerimiento y solicitud ante la Administración Tributaria y nosotros inmediatamente pasamos a la Jefatura de Espacio Público. Ellos han cumplido con los 15 requisitos que estipula el manual de procesos del Departamento de Espacio Público. En uno de sus requisitos fundamentales, en el punto 3, la póliza de seguro de responsabilidad civil, donde ellos han cumplido absolutamente con todos los requisitos. Es más, el día antes de la inauguración de las Salacitas, inmediatamente el Departamento de Fiscalización con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los personeros dueños de la famosa rueda panorámica, juego categoría mecánica, hicieron una inspección en el armado. Esta mañana el
señor alcalde ha mostrado las fotografías en las cuales se hicieron las inspecciones correspondientes. Entonces, queremos informar a toda la ciudadanía de que estos señores cumplieron con los requisitos. Lastimosamente, lo sucedido anoche ha sido fortuito. Gracias a Dios no ha habido mayores incidencias, solamente 3 heridos, 1 de gravedad, pero que ya está fuera de peligro. Y bueno, ¿qué decisión hemos tomado nosotros? Primero, presentar la denuncia ante la Fiscalía y adherirnos a la investigación que está haciendo el Ministerio Público para determinar responsabilidades, si existieron o no. También quienes tienen la responsabilidad son los propietarios de esta rueda panorámica que ellos generalmente todos los años trabajan y prestan este servicio a las Salacitas para la recreación de todas las personas que les gusta esta rueda panorámica. A partir del día de hoy, también informar de que todos los juegos en todo el departamento de Santa Cruz, en los 15 distritos, han sido intervenidos esta mañana. ¿Para qué? Para verificar en el estado mecánico y su funcionamiento para que no vuelva a existir estos problemas. También informar que lastimosamente los fuertes vientos que han ocurrido durante todas estas 2 semanas, ráfagas de 100 kilómetros, también seguramente han afectado. Y también esos videos que están mostrando, circulando, donde estarían envueltos, me pasaron justamente el día de hoy en la tarde que esos videos son hace 2 años. No se justifica, ni hace 2 años, ni hace 1 año, ni ahora deberían estar con ese sistema. A partir de ahora, el Departamento de Fiscalización está realizando un exhaustuoso mantenimiento y vigilancia. No vuelva a ocurrir este hecho, Tufi. Le agradezco, Boris, por este contacto con nosotros para darnos un informe oficial de lo que ocurrió en la Feria de la Cita. Hasta una próxima. Gracias. Gracias, Tufi. Un gusto saludarlo. Tengan muy buenas noches. Luciana, la noticia que nos acaba de reconfirmar es que se han intervenido todos los juegos mecánicos en Santa Cruz para hacer una inspección y evitar lo que ha ocurrido en la Feria de la Cita, un accidente calificado como fortuito. De seguro, este es un llamado de atención, Tufi. Estas inspecciones y estas autorizaciones, me imagino, deben de realizarse antes, ¿cierto? No tras ver que se haya registrado esta desgracia en Santa Cruz y que quede como precedente. Muchas gracias, Tufi. Ahora hablamos en nuestro Hola Benito Digital. Directamente, hablemos de lo que sucede en redes sociales, ¿cierto? De estas captaciones que cada vez se hacen más frecuentes, Miriam, a raíz de juegos, de redes sociales y de personas inescrupulosas que están intentando captar menores de edad para ciertos fines. Recientemente nomás hemos visto un caso y que lo hemos contado acerca de una menor de 14 años. 2, ¿te acuerdas? Una de 13 y una de 14 claro, en Cochabamba. Captada en Cochabamba, eso es aparte. El de La Paz, donde un oficial de policía estaría involucrado como el captor. Se dan cuenta cómo a través de las redes sociales, y obviamente teníamos que invitar a nuestros especialistas, a Dorian Armin Ulloa, que es especialista en seguridad, y a Gary Miranda, experto en seguridad informática, para poder hablar con ellos. Y una vez más, papás, por favor, quédense con nosotros, porque realmente lo que ellos van a decirles, los consejos que van a darles puede servir mucho para evitar una desgracia posible con uno de sus hijos. Gracias por estar con nosotros. Gary, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos aconsejarle a los padres de familia? Porque evidentemente, un papá decía, Luciana, el maldito celular. Eso es lo que decía. ¿Qué hacemos con el celular? Lo malo es que la tecnología ya está directamente dentro de lo que es toda nuestra vida, ¿no? Estamos acostumbrados a que todo ahora lo buscamos en el celular, y para los chicos estudiando puede ser una herramienta espectacular. Las IAs y todo lo que se puede aprender con ellas les abren las puertas de una manera sensacional, pero no olvidemos que la tecnología como tal es una herramienta. Entonces una herramienta puede ser usada para el bien o usada para el mal. Y ahora, ¿cuál es el punto? ¿Qué tienen que hacer los papás? Los papás tienen, en todo caso, que primero tener reglas. Tenemos que tener reglas de una sanidad digital dentro del hogar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros le damos un celular a uno de nuestros hijos, estamos abriéndole las puertas al mundo. Es exactamente lo que pasaba con generaciones pasadas, cuando uno lo dejaba salir al niño a la calle a jugar.
Claro. Y el niño estaba en la calle y jugaba y no se sabía, y en ese momento los papás decían, si alguien se te acerca y te habla, por favor, no le hables. No hables con extraños. No aceptes extraños, no te subas a autos con extraños. Pero ¿tenemos las mismas reglas cuando tratamos con el celular? No. Y es lo que tenemos que comenzar a implementar. Los papás tienen que comenzar a escuchar a sus hijos. Papi, estoy jugando cualquier juego, Roblox, Minecraft, Fortnite. Ya, perfecto, está jugando eso. Papi, hablo con mis amigos en Twitch. Ya, maravilloso. Ese es el primer paso. El primer paso siempre va a ser educación. Eduquemos a nuestros hijos. Hijo, es peligroso que hables con cualquier persona. Es como si estuvieras hablando con alguien de la calle. No está bien. Hijo, cuando te llegue un vínculo o una persona te hable, no le contestes. Jugá con tus amiguitos, pero con los que tú conozcas. Claro. No con gente desconocida. No con gente desconocida. ¿Ya? Eso es importante, ¿no es cierto? Porque a veces, has mencionado el Roblox, por ejemplo. Ajá. Chiquitos de 7 años están jugando Roblox. Claro. Y de pronto se ponen a conversar con cualquier persona ajena que tú jamás le has visto su cara, no sabes ni quién es y que puede estarse haciendo pasar también por un menor de edad. ¿Qué dices tú, Dorio? Sí, es fundamental. Buenas noches, primero a todos ustedes. Bienvenido. Bueno, el tema obviamente del manejo de las redes sociales, como se decía, es una puerta hacia muchos beneficios que se puede tener, pero también hacia muchos riesgos. Un tema que se hablaba y se decía, el tema de colocar reglas, es fundamental. Pero un elemento que también es clave es mantener la comunicación. O sea, el tema de las redes es parte, obviamente, de las actividades que realizan nuestros hijos, pero no es el todo, miren, ¿no? O sea, la comunicación es vital, porque a veces cuando muchos papás se quejan y dicen, es que lo que pasa que cuando yo quiero entrar un poquito o revisar el celular, mi hijo me dice, no, por favor, mi privacidad o es lo mío. En este caso, obviamente, es porque nosotros como padres de familia no estamos generando los canales de comunicación adecuados en todo lo que significa las relaciones padres con hijo, y obviamente cada vez se hace más alto el muro, y cuando ya hay algún problema y nosotros queremos saltar ese muro, obviamente ya le molesta a ellos, es más incómodo, requiere más trabajo. Entonces, a la par de que se mencionaba como una primera condicionante el tema de reglamentar, el tema de poner las cosas claras, está la comunicación. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en muchos casos estamos cometiendo el error de que cuando nuestros hijos incluso nos hablan, Miriam, ¿no ve? Nosotros estamos así con el celular, ¿y qué ha pasado? ¿Y cómo te ha ido? Ah, qué bien, que un ratito espera, voy a ver esto. Entonces, somos el mal ejemplo. Somos el mal ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Dicen, o sea, ese es el lugar por donde debo expresar mis sentimientos, donde estoy triste tengo que hacerlo acá y subir mis estados. Y sabe, los estados, cuando una persona sube, y no es solamente los jóvenes, a veces los padres de familia o la gente adulta, subimos estados y es pues como, ¿no?, lanzar un anzuelo, y obviamente la gente o los delincuentes o la gente que quiere ese tema empieza a generar y a buscar con ellos, y es mucho más fácil encontrar las víctimas, ¿no? ¿Qué te parece? Es bien preocupante. Yo sé, marcar reglas, perfecto, entiendo, porque también en mi época se marcaban las reglas, como usted decía, sí, para el hecho de salir. No me vas a estar hasta la medianoche jugando a la pelota, digamos, ¿no es cierto? 10 ya en tu cama. Pero esto de la comunicación, a mí me llama mucho la atención el hecho de que hay papás que incluso les ponen programas para evitar que entren a diferentes páginas, a estas restricciones. Eso no genera en los chicos esas ganas de quebrar, digamos, aquello. El control parental, claro, ¿verdad que se llama? De quebrar el control parental. Claro que sí, pero uno tiene que entender que los chicos tienen que ser los primeros en saber que las reglas no solo están para protegerlos a ellos, las reglas están para proteger a la familia en sí, porque una filtración de información o una entrada a la vida digital de un niño es una puerta a la entrada a la vida digital de la familia. Es importante que protejamos a los niños, pero también es importante entender eso. Es como si estuviera cerrando la puerta de mi casa, pero dejando la ventana del baño abierta toda la noche. Entonces, alguien se puede meter por ahí. Ahora, lo más importante de esto, de la sanidad digital, es que como padres tenemos que entender que sí está muy bien que mi hijo haya tenido la primera comunión, por ejemplo,
pero no subiré fotos que sean públicas de la primera comunión, porque estoy dando una imagen de mi hijo, más o menos su entorno, en qué colegio inclusive es decir, está. como papás tenemos que cuidar también aquello. Papás tenemos que cuidar eso. La seguridad siempre tiene que empezar por los papás, por el diálogo, como decía aquí. Entonces, el punto es ese, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas podemos implementar como papás? Si yo tengo Android, la mejor en este sentido, porque es gratuita, es muy fácil de manejar, se llama Google Family Link, que la encuentra en la Play Store. En la Play Store. ¿Ya? Y si tengo Apple, ¿ya? Se llama Tiempo en Pantalla. Ambas son gratuitas, ambas permiten generar un entorno en el que el papá es el que regula, otro miembro de la familia, ¿no? Un hijo mayor o la mamá o inclusive un tío es el que regula, dice, bueno, vas a estar tanto tiempo con el celular, no puedes entrar a esta aplicación, no puedes explorar cualquier cosa en el celular. Entonces eso viene con la parte de la cultura digital, de poner reglas, de hacer que los niños entiendan que las reglas no están solamente para protegerlos. Y ahora ampliaremos un poco el aspecto de niños, ¿no? Porque muchos adolescentes y preadolescentes están también en riesgo. Porque estos delincuentes no solo se ubican de niñitos de 5, 10, 12 años, sino también 15, 17. Claro. Se hacen pasar por, en el caso de los niños, por señoritas que son muy bonitas, muy agraciadas, pero tienen problemas y en ese momento necesitan que él las ayude y mándame por favor 100 pesos, me quiero ir de mi casa. Y todo esto pasa por una lógica que se llama ingeniería social, en el que están analizando esos perfiles y están recaudando información de todo lado y están armando un perfil. Sí. Entonces, no les demos esa entrada. Pero, eso, sí, te quiero escuchar. No, pero suele ser, obviamente, muy complicado porque, como decía, ¿no? O sea, el ejemplo lo tenemos que dar los padres de familia, ¿no? Y a veces somos quienes rompemos ese tipo de reglas básicas en muchos casos y estamos generando que nuestros hijos también tengan acceso, ¿no? Y sepan que es común subir estados, es común subir fotos en el colegio o con las actividades que se tiene. Pero creo que a la par de poner las reglas, de generar comunicación, también está el hecho de ir educando a los chicos en el material que uno va descargando o en el material que uno reproduce. Porque también ahí, o sea, no solamente tiene que ver con lo que pueda pasar en ese momento, sino tiene que ver un poco con los resultados a futuro que se puedan dar. ¿Por qué? Porque lo que uno va descargando deja un historial, lo que uno va comentando, las cosas que uno va diciendo, la foto que uno sube, el video que uno produce, puede traernos consecuencias. Entonces, ese es un tema fundamental para los niños. O sea, hay que enseñarles a los niños y jóvenes de que no es conveniente el generar material que pueda en algún momento ser utilizado en contra de ellos, ¿no? Entonces, también es una parte fundamental. Los controles o la forma en la cual nosotros como padres podemos controlar a nuestros hijos, el uso de las redes, el tiempo o el acceso a programas, a veces parecería, cuando escuchamos y decimos que es un programa o es una aplicación, los papás se deben poner un poquito nerviosos. No, es como hemos aprendido a manejar el Face, pues, como hemos aprendido a manejar el TikTok o como hemos aprendido a manejar el WhatsApp. Es también un programa y ese programa podemos aprenderlo y de esa forma podemos tener obviamente un control mucho más estricto, porque ¿sabe qué es lo complicado? Mire, hay un caso a la par de los que se ha analizado, pero ahí hay un caso en la ciudad de Sucre, se ha consumado el delito, pero ¿qué ha pasado? A la menor la ha ido ubicando por las redes sociales y la menor estaba en La Paz, tenía 14 años, ¿no? La ha seducido, le ha charlado, le ha hablado bonito y ha hecho que la niña viaje sola hasta Sucre, le ha ido a esperar el tipo a Sucre y después de recogerla, obviamente, ha abusado de la menor porque ella estaba llegando con un estado emocional donde quería liberarse de los problemas de la casa y estaba súper vulnerable. Ya está con 20 años de sanción penal y demás, pero mire cómo son de hábiles, ¿no? Entonces, la gente que está escuchando en este momento y los papás
tenemos que estar alertas. Es fundamental que nosotros estemos muy vinculados con las actividades de nuestros hijos, especialmente en lo relacionado a las redes sociales ahora, que es un tema muy fuerte y tan adictivo, lastimosamente. Dorian, gracias por estar esta noche aquí, lo mismo a ti, Gary, y la verdad hay que tener mucho cuidado, mucha comunicación con los niños, creo que es lo más importante, con los adolescentes también, porque son curiosos. Esa curiosidad a veces puede llevarles a cometer un gravísimo error que les puede costar toda la vida. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Laberinto Digital. Repasemos los resultados de la consulta que le teníamos en redes sociales. Por favor, ¿cree que la segunda vuelta electoral está en riesgo? Si no, vamos a ver resultados finales luego del análisis que tuvimos, ¿verdad? Con expertos aquí en vivo. Sí, un 66%, 34% de la población dice que no. Llegamos al final. Miriam. Vámonos, pero vámonos con Tufi. Buenas noches. Chao, Tufi. Hemos tenido un muy lindo programa hoy. Nos vamos a descansar. Luciana, Miriam, abrazo grande para ustedes y para todo el país. Hasta mañana. Chao, mañana, que no haya sorpresas mañana. Buenas noches. A todos, gracias.